masivos. Con el nuevo Cernac, los consumidores ganan. Infórmate de tus derechos en www.cernac.cl. Chile lo hacemos todos. Cernac, Gobierno de Chile. Once con 14, hora patagónica, pero ahora hora de Chile. Tenemos la misma hora desde el día sábado, que es nuestro horario magallánico, sur austral, patagónico, como usted le quiere. A mí me gusta la hora patagónica, que es el horario de verano para el país en rigor. Así que a los que no viven en Magallanes les ha costado seguramente con este cambio de horario. Nuestro siguiente invitado seguramente, que se fue hace algunas horas de la ciudad, estuvo acá de la Corporación Ciudades, que promueven la equidad, bienestar territorial, disminuir la segregación urbana, impulsar la planificación integrada del territorio con miradas a largo plazo. Se hizo un trabajo muy interesante y entiendo además que se hizo esta mesa ciudad por Punta Arenas, impulsando diálogo público-privado y viendo otras cosas como percepción, valores, preferencias, proyecciones. Está el director ejecutivo de Corporación Ciudades, Juan Manuel Sánchez, en línea. Ya llegó a Santiago, estuvo en Punta Arenas en las últimas horas, no alcanzamos a conversar, pero vamos a hablar ahora vía telefónico. ¿Cómo está, Juan Manuel? Gusto de saludarlo, buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto también para mí poder conversar con ustedes. ¿Con qué percepción te vas de Punta Arenas respecto de estas mesas de trabajo, de estas conversaciones y acuerdos y convenios que se firmaron en las últimas horas? Bueno, muy entusiasmado por lo que ocurrió ayer. Creo que fue un tremendo hito el poder juntar distintas personas, distintas sensibilidades, conversar con habían autoridades regionales, estaban empresarios, representantes de la sociedad civil, de la academia. Y lo primero que yo podría destacar o constatar es que hay un tremendo ánimo por buscar un elemento común que nos una como desarrollo de la ciudad. En la ciudad hoy día ocurren fenómenos muy importantes, si bien es un punto donde se generan conflictos, donde hay problemas, la aglomeración produce fricciones. También es un territorio donde se generan muchas oportunidades. Y en ese sentido, lo interesante de esta mesa es que propusimos un método, una metodología de trabajo que parte de la base de que vamos a tratar de recabar la mayor cantidad de información que permita compartir un diagnóstico en un breve tiempo. Nosotros ya contamos como corporación con una gran cantidad de información que la pusimos a disposición de la mesa, pero que además va a estar disponible para toda la ciudadanía. Y por otra parte, con la aplicación de algunos instrumentos de encuesta que permitan tomar la temperatura y percibir lo que las personas piensan, lo que los habitantes de Punta Arenas piensan. Lo que los habitantes piensan respecto de qué tema, Juan Manuel. De variados temas respecto a la ciudad. La ciudad hoy día de Punta Arenas, respecto a los datos duros que hemos analizado, da cuenta que, por ejemplo, con los datos del censo, que son datos que se originan a través de una metodología aprobada, pública, que está disponible para todos, muestra que hay una gran concentración de habitantes en la zona alta, norte y sur de la ciudad. Esto implica que, ustedes como bien sabrán, hay una cantidad muy importante de proyectos que se han construido en el último tiempo y que la lógica de crecimiento de la ciudad ha sido extendiéndose hacia, digamos, el andino, la parte más alta de la ciudad. Así es, hacia el cerro, le decimos nosotros acá. Hacia el cerro. Y cuando, por ejemplo, logramos visualizar dónde se encuentra, por ejemplo, la población de menores de 15 años, o sea, los niños, nos damos cuenta que la mayor cantidad, en un 60%, viven en esa zona. Y cuando preguntamos, cuando digo yo preguntamos, porque tenemos un sistema de información geográfico y con la información que nos hace mover, digamos, los datos a través de la geoespacialización de estos datos, a través de un mapa, donde habitan las personas sobre los 64 años, es decir, los abuelos, los adultos mayores, nos damos cuenta que están en la zona centro. Entonces hay una disparidad en que, por ejemplo, la mayor necesidad de colegios, de equipamiento, etcétera, está mucho mejor abastecido en el centro de la ciudad y muy mal abastecido en los sectores donde viven los niños.
Del mismo modo, esta interacción entre distintas edades, esta interacción etaria, es también algo que las ciudades tienen que empezar a lograr, digamos, coordinar o complementar, dado que durante muchos momentos del día la actividad en la ciudad, si que tenemos una sola forma o un solo tipo de ciudadano habitante, por ejemplo adulto mayor, puede que en ciertas horas no se generen entonces condiciones de seguridad, iluminación, actividad que la ciudad debe ofrecer a todos los habitantes. En definitiva, estos datos nos están dando cuenta que hay una realidad que con planificación podemos revertir. Las ciudades hoy día tienden a ser más compactas, las personas quieren vivir más en ciudad. En Chile tenemos una enorme tasa de urbanización, es decir, por ejemplo, en Punta Arenas hay un 94% de los habitantes que viven en la ciudad, mientras que en el resto de Chile el promedio está en 90% y el resto del mundo está en 50%. Y se estima incluso que en los próximos, al año 2050, esta cifra aumenta a 68%. O sea, nuestro país se caracteriza porque muchas personas migran a la ciudad porque ahí encuentran oportunidades. Entonces la gran pregunta, que es muy entretenida por lo demás, porque genera mucho compromiso, es ¿qué ciudad queremos? Y entonces, a través de una consulta, a través de redes sociales, que hicimos durante un par de semanas en Punta Arenas hace un mes atrás, cuando hicimos el lanzamiento de esta mesa de ciudad, de Punta Arenas, este proceso de Punta Arenas, la ciudad que queremos, preguntamos qué era lo que más le orgullecía de la ciudad. Llegó a través de Facebook, de Instagram, una consulta que luego ahora vamos a aplicar un instrumento más sofisticado, que es una encuesta cara a cara, donde vamos a ahondar aún más en este contenido. Pero lo interesante es que lo que más me enorgullece de la ciudad, a los puntanerenses, a ustedes, es la costanera. ¿En serio? Mira. Así es. Y si te recuerdas cuando te decía que dónde está concentrada la mayor cantidad de población, está bien lejano la costanera. Sí, bueno, tampoco, o sea, del centro de la ciudad de la costanera hay 5 o 6 cuadras, no es más que eso. De acuerdo. No quiero decir con esto que tienen que irse a vivir, o sea, que tenemos que trasladar toda la ciudad a la costanera. No, para nada. Pero existe en la práctica una manera de habitar la ciudad, de usarla, que es un poco extraña. Ayer nos comentaban, firmamos un convenio con FOSE, una funcionaria nos decía que se demoraba 40 minutos para ir a su trabajo. Es que la ciudad, es que ¿sabes lo que pasa, Juan Manuel? Que la ciudad está colapsada. O sea, acá en Punta Arenas, de que haya un taco, yo tengo más de 40 años, casi 45, pero yo no recuerdo en ningún momento de mi vida, de niñez ni adolescencia, haber enfrentado un taco o una congestión vehicular. A no ser que un día de Navidad o previo a Año Nuevo, que uno iba a Zona Franca a comprar, pero hoy día es cuestión de todos los días, y lo que te dijo esa persona ayer es absolutamente cierto. Si uno no sale antes de las 7:20 de la mañana y vive en el sector sur, que es el más poblado de la ciudad, exactamente, porque además los terrenos en el sector norte son carísimos, pareciera que tienen oro bajo tierra, yo decía ayer, si no sales antes de las 7:20, llegas cercano a las 8, o sea, te puedes demorar perfectamente 30, 40 y un poquito más también, dependiendo del día y la hora, minutos desde tu casa al trabajo. Cuestión absolutamente impensada hace 5 años o hace 5 años a todo reventar para una ciudad como Punta Arenas. Pero acá hay casi 70.000 autos, por Juan Manuel, y las calles siguen siendo las mismas que cuando yo nací, pues, siguen siendo exactamente la ciudad está colapsada vialmente. Pero te das cuenta que eso es un absurdo, porque si incluso piensas que esa persona, además de su tiempo, el tiempo que destina para el trabajo en una ciudad que tiene un tamaño relativamente mediano, es decir, que es posible de racionalizar esos flujos, sí. Cuando tiene que ir a sacar, no sé, dinero a un cajero, tiene que hacer el mismo recorrido, se puede demorar 40 minutos igual. Sí, pues una locura. Cuando ese tipo de cosas ocurren, debieran estar a la mano de todo. Entonces, lo que intentamos a través de esta metodología es arribar a construir aquellos elementos que caracterizan lo que Punta Arenas debiera ser en los próximos 20 años. Y a partir de ello ordenar los instrumentos, las inversiones. Muchas de las respuestas cuando se preguntaba qué es lo que caracteriza a Punta Arenas, hablaba de la ciudad amigable, de la calidad de vida. Tal cual. Incluso el
cuando preguntamos si estaban disponibles, a pesar de los problemas detectados, se veían viviendo los próximos 10 años, el 89% dijo que sí. O sea, es decir, hay un interés muy importante o sea, hay un reconocimiento que la ciudad sí ofrece muchas oportunidades, pero como tú dices, hay fenómenos que nada más no son solo de Punta Arenas, tampoco son solo nacionales, donde las tasas de motorización, si no se toman medidas respecto al transporte, a la movilidad, se va a disparar. O sea, yo ayer daba un dato que en el año pasado en Chile se vendieron 500.000 autos, ¿ya? Solo en un año. Eso implica, para hacer una idea, para hacer de proporción, que si ponemos un auto en fila, uno detrás del otro, llenamos 2 pistas de la norte-sur entre Santiago y Puerto Montt. Increíble. O sea, estamos diciendo que si el 90% de la población vive en ciudades, esos automóviles entraron o van a volver, o sea, salieron de la ciudad o van a volver a la ciudad. No se quedan en la carretera probablemente, ¿no? Entonces, implica que efectivamente todas nuestras ciudades están viviendo el fenómeno que en 10 años se duplicó el parque automotriz. Sí. Se duplicó. Entonces, cuando hay una calle que tenía una pista, uno dice, no, claro, tenemos que construir 2 pistas. Esa es una manera de pensar. Otra manera de pensar es que el automóvil tal vez es un medio de transporte que sirve para ciertas actividades, no para todas, no para salir en la mañana. Si tenemos un muy buen transporte público, ¿qué sentido tendría tomar un auto, estar en un taco, perder el tiempo, exactamente, si tuviéramos la posibilidad de movernos de otra manera? Sí, bueno, un poco eso nos falta, el mejoramiento de la locomoción colectiva, del sistema de transporte público, siendo Punta Arenas una ciudad que podría ser piloto, ya lo ha sido con los Movigas, con los buses a gas, ¿no? Sí. Y podríamos tener un troncal de acercamiento desde el Parque María Betty hasta Zona Franca, cruzando como columna vertebral toda la ciudad, y yo te apuesto que la gente dejaría de ocupar muchos autos, que hay que cambiar un poco el constructo social. Nosotros somos muy cómodos los magallánicos y nos gusta llegar hasta la puerta de donde vamos en el auto, y eso se refleja mañana a mañana en los colegios, que la gente quiere que el niño o la niña se bajen frente a la puerta del colegio, y eso provoca una congestión tremenda y terrible. Y lo otro respecto de calidad de vida es que la gente acá no le gusta vivir en edificios de departamentos, está acostumbrada a que su casa tenga un patio, ojalá que la casa no sea pareada, y terreno hay. A propósito de trabajos que han hecho, yo por lo que he leído también con la Cámara Chilena de la Construcción, ¿qué tipo de viviendas se van a construir de aquí en más, también en un territorio como el de Punta Arenas? Mira, tocaste un tema súper sensible, porque es un tema que está ocurriendo, es un debate nacional, diría yo, en que como sociedad tenemos que tratar de descifrar cuáles son las claves para resolverlo. El suelo es un bien escaso, y por lo tanto tenemos que acordar socialmente cómo lo distribuimos mejor. Y por lo demás es un bien, digamos que al ser escaso, nos da lo mismo como uno lo destina, ¿no? Si bien existe la propiedad privada, esa propiedad privada necesita de los espacios públicos para poder obtener conectividad, equipamiento, etcétera. Por lo tanto, el ordenamiento de las actividades, la planificación, cumple un rol. Hay un ejemplo que no quiero con esto decir, yo concuerdo contigo que Punta Arenas puede ser perfectamente un modelo de ciudad y le puede dar muchas lecciones al país. Yo tengo la impresión, y por esa razón es que como Corporación Ciudad estamos partiendo este proceso, hemos escogido Punta Arenas, lo vamos a hacer en una o dos más ciudades, pero Punta Arenas porque creemos que existe la posibilidad que desde Punta Arenas le logremos tocar, digamos, la fibra a otras ciudades respecto a temas que están siendo debatidos en forma nacional. Un edificio, desde luego, desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista medioambiental, a propósito del cambio climático, es muchas veces más eficiente que una casa. La pregunta es, si la discusión la vamos a centrar en cuántos pisos tiene o no, creo que es un debate errado. El punto es, ¿cuál es el mejor barrio, la mejor densidad, cómo generamos un espacio que permita, por una parte, tener una buena casa, una buena vivienda, y al mismo tiempo un buen entorno? Copenhague, que está en una latitud norte, digamos, pero casi en el mismo grado que Punta Arenas, sí, es decir, tiene un clima parecido. El año 1949 tenía
la misma población que tiene hoy día Punta Arenas. Ya. Y ellos acordaron un plan. Esto es un poco la idea, ¿no? Acordaron un plan que dice relación con el cómo queremos vivir. ¿Qué es lo que qué necesitamos? Y entonces, la primera estrategia fue ampliar los límites de la ciudad y generar una cosa que le llamaron el plan de los 5 dedos, que en una mano sobre la ciudad se veía así en el plano, y empezaron a descubrir que se empezó a despoblar el centro. Y enmendaron el rumbo, cambiaron la lógica. Apareció un arquitecto, una autoridad, un acuerdo, un pacto social, por decir en realidad, el estar más juntos generan mayores sinergias, mejores posibilidades. Si yo estoy cerca del colegio no tengo para qué sacar el auto. Si puedo caminar es más saludable, es mejor que si tengo que tener un auto, digamos, emitiendo CO2 en un semáforo, sí, o en un taco. Y por lo tanto empezaron a hablar de la ciudad caminable, la ciudad de las bicicletas. Hoy día Copenhague no es de grandes torres, tiene una densidad que uno podría asimilarle a decir que una densidad equilibrada, donde además los desarrolladores que producen las viviendas están obligados a cumplir ciertas condiciones. Entre ellas está que cada desarrollo de barrios tiene que estar asociado a puestos de trabajo, de modo tal que las personas logren tener una calidad de vida que es la que se está, también tú lo decías de algún modo, perdiendo en algo que era natural en Punta Arenas. En este sentido es importante descubrir cuál es el derrotero, para dónde tiene que ir la ciudad. Si la ciudad va a ser el lugar de la ciencia, tiene ventajas comparativas respecto a otros territorios. Hoy día el cambio climático, Chile es, así casi por su forma, un termómetro para el mundo. Todo lo que ocurre aquí, en alguna otra parte, aquí ocurre antes que en el resto. Sí. Recuerda que hubo hasta un tornado en Los Ángeles, eso no lo veíamos, casi no está en nuestro catálogo. La cercanía con la Antártica produce o genera las posibilidades para que tengamos en Punta Arenas un centro de primer nivel a nivel mundial de la ciencia. Bueno, la pregunta no es solo cuántos metros cuadrados, cuántos laboratorios, ¿no? Además de la conectividad de fibra óptica, la necesidad de estar conectado al mundo, sino que hay decisiones de personas que son, digamos, ciudadanos del mundo, globales, que tendrían que mirar Punta Arenas con ojos de agrado, digamos. ¿Y qué le ofrece la ciudad? Porque no pensemos en el científico loco, solo, no, que tendrá una familia, que vendrá con gente, que quiere satisfacer necesidades que a él le parece interesantes, la lectura, el cine, el teatro, ¿no? Los espacios libres. Y la pregunta, ¿cómo está Punta Arenas en eso? Es decir, ¿cómo responde la ciudad a esa visión que no necesariamente tiene que ver con, primero, una urgencia que es resolver el desequilibrio que existe en la provisión de bienes y servicios, en los equipamientos? O sea, la ciudad tiene un desequilibrio. Nosotros en esa publicación del Atlas de Bienestar Territorial mostrábamos zonas de alto bienestar territorial y también zonas de bajo bienestar territorial. Es decir, que donde las personas tienen menos oportunidades para desarrollarse. Y ese desequilibrio, cuando uno lo logra compensar, la pregunta es ¿cómo lo vamos a movilizar? ¿Con qué instrumentos? Aparte del plan regulador, etcétera. Es muy probable que tengamos creatividad necesaria en la región para hacer un compromiso donde cada parte tiene que ceder un poco y cada parte tiene que poner lo suyo. Por cierto, qué temazo. Eso es lo que yo al menos percibí ayer. Te voy a dejar invitado para que sigamos conversando las próximas semanas, porque este es un tema a desarrollar absolutamente. Se me fue el tiempo y me están pidiendo el corte. Yo me quedaría conversando. Juan Manuel Sánchez, director, que también me vale un poco. No, está todo bien, perfecto. Director ejecutivo de Corporación Ciudad. Te envío un abrazo, Juan Manuel, y estemos en contacto. Muchas gracias por la conversa. No, gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, buen día. Hasta luego. Pausa, me voy al corte.